¿Qué pasa, chicos? Bueno, ahora vamos con una parte que es muy importante, ¿vale? Y que todos aquellos que toquen la guitarra o que comenzamos ahora a tocar la guitarra tenemos que saber y tenemos que aprender, que es cómo primero identificar pues las notas a lo largo del pentagrama de cualquier canción y llevarlo a la guitarra. Es decir, pues esta nota en qué traste a lo largo del mástil, que veis que tenemos muchos trastes, pues en qué traste lo tengo que tocar, ¿vale? Y cómo identificarlo y demás. Entonces, ya os digo que esto es muy importante y que todas aquellas personas que queráis tocar la guitarra, que queráis leer cualquier tipo de partitura, en este caso enfocado al pentagrama, luego más adelante si queréis haremos otro de tablatura, que vale que es un poquito más sencillo, pues lo veremos. Entonces, primero lo que vais a tener en la descripción del vídeo, arriba del todo, es el enlace al documento, que es un poco la guía que pues vamos a seguir para aprender, ¿vale? Y a leer en este caso en pentagrama. Entonces, si pincháis, os vais a la descripción y pincháis en el documento, pues vais a ver al principio que os va a aparecer pues un pentagrama, ¿vale? En este caso con su clave de sol y veis que tiene una C, ¿vale? Que ya vimos que eso era igual al compás, que en este caso es un 4x4, que simplemente lo que quiere decir es que caben 4 negras en cada uno de los compases y su equivalente, ¿vale? Porque no solo hay negras, hay corcheas, hay blancas, hay redondas y demás. Y pues tiene su equivalencia. Entonces, en cada uno de esos compases que están delimitados por las líneas verticales a lo largo de todo el pentagrama, pues ahí sabemos que por el compás solo caben como mucho lo equivalente a 4 negras. Entonces, lo primero de todo, veis que arriba en cada una de las notas pone el nombre de la nota. En este caso comenzamos con un mi. Luego abajo pone el dedo con el que lo podéis tocar, ¿vale? Que en este caso pues tenéis A el anular, M el medio y I el índice, ¿vale? Eso correspondiente a la mano derecha. Y luego abajo veis que tenemos un numerito que uno está redondeado con puntos suspensivos, que cuando tenemos un número y está redondeado lo que quiere decir es en qué cuerda de las 6 de la guitarra tengo que tocar esa nota. Recordad que las cuerdas se cuentan desde abajo hasta arriba. La de abajo es la primera y la arriba, que es más gruesa y aspecto metálico, es la sexta. Y luego el número que está un poquito más abajo puede ir desde 0 hasta 4, porque son, digamos, los números de los dedos de la mano izquierda. El 0 es que no tendría que utilizar ningún dedo de la mano izquierda, y luego el 1 sería el índice de la mano izquierda, este es el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? Eso es lo que nos indica, esos numeritos que no están redondeados me dicen, o básicamente me recomiendan con qué dedo de la mano izquierda debería yo tocar para que sea más cómodo, ¿vale? A la hora de interpretar o de tocar la canción que esté aprendiendo. Entonces, nada, primero de todo, primero las notas, veis que arriba me pone el nombre y pues el mi, en este caso agudo, se toca en la primera cuerda al aire, ¿vale? Mano derecha, pues ya os dice índice medio, podéis simplemente alternar, ¿vale? Esto os viene bien a la hora de ir soltando la mano derecha y los dedos, para sobre todo no coger la manía de tocar solo con un dedo, ¿vale? Porque luego más adelante vais a tener que aprender a tocar con 2 o 3 dedos, sobre todo para cuando queráis ir más rápido, ¿vale? Ahora mismo no es tan necesario, pero os va a venir muy bien no coger la manía ahora y tener que en el futuro volver atrás y volver un poco a empezar de nuevo, entre comillas, ¿vale? Entonces, veis, la primera nota es el mi, que se toca en la primera cuerda, como veis que tenéis el 1 en redondelito y es la primera cuerda de aquí. Luego en el siguiente compás tenemos el si, que es la segunda cuerda al aire. ¿Vale? Veis que en este caso todas las que vamos a tocar, abajo del todo el número que es un 0. ¿Qué quiere decir ese 0? Pues que no necesito ningún dedo de la mano izquierda. Es decir, que son cuerdas al aire. Solo, pues en este caso con la mano derecha, puedo tocar todas esas notas. Entonces, como veis, primero el mi, primera cuerda. Segundo el si, segunda cuerda. El sol, tercera cuerda, al aire. Luego, con el pulgar, generalmente vamos a tocar la cuarta, la quinta y la sexta cuerda, ¿vale? Aunque cuando queramos ir rápido, pues vamos a utilizar en vez del pulgar el índice y el medio, ¿vale? Para ir más rápido, pues cuando nos pida la canción, etc. Entonces, veis que tenemos el re, en ese caso se toca en la cuarta cuerda al aire, el la, quinta cuerda al aire y por último el mi. ¿Vale? Veis que a partir del la y el mi tiene esas pequeñas líneas cortitas que son líneas adicionales, ¿vale? Porque al final el pentagrama pues tiene un rango amplio de notas, pero no se queda corto cuando quiero tocar o notas más agudas o notas más graves. Pues utilizamos líneas adicionales, que son esas líneas cortitas, y allí vamos añadiendo hasta llegar a la nota que queremos. Entonces tenemos
primera cuerda el mi, segunda el si, tercera el sol, cuarta el re, quinta el la y sexta el mi. ¿Vale? Y ahí veis en el pentagrama dónde va cada una de esas notas. Entonces, recordad, si vamos desde abajo hasta arriba, el mi de la primera cuerda agudo, pues está en el cuarto espacio, contando desde abajo. El primer espacio, contando desde abajo, sería el fa. Por tanto, el cuarto sería, en este caso, el mi. Pues tenemos el mi. Luego la tercera línea, contando desde abajo, es el si, que lo tocamos en la segunda cuerda, al aire. Luego, segunda línea, contando desde abajo, es el sol. Luego el re. Luego la. Y luego el mi. Entonces, ¿esto para qué sirve principalmente? Pues para que veáis que esas notas corresponden a la guitarra, en este caso a las cuerdas al aire. Hay otra opción que es que a lo largo de la guitarra hay notas que se repiten. Entonces, por ejemplo, el mi, que en este caso me dicen que lo puedo tocar, pues la primera cuerda al aire, también lo podría tocar en otra posición si me viene mejor, pues porque estoy tocando de más notas y no me viene bien, o por lo que sea estoy pisando una nota en la primera cuerda. Pues en este caso, igual que toco el mi en la primera cuerda al aire, ese mismo mi lo puedo tocar en la segunda cuerda en el traste número 5. Veis que sí, básicamente suena igual. Tenemos en la primera cuerda al aire y en la segunda cuerda quinto traste. Esto, de hecho, muchas veces se utiliza para afinar, ¿vale? Para comparar. Si las dos suenan igual, tenemos una de referencia que ya está afinada, y si la comparamos con la otra, pues, subiendo o bajando la tensión, podemos llegar a afinar ambas cuerdas. Veis que cuando suena igual, pues es que ya está afinado. Entonces, ya os digo, siempre que tenáis una partitura, ese mismo mi, que está en el cuarto espacio, se puede tocar primera cuerda al aire o, si necesitamos, porque la primera cuerda no se puede, el quinto traste, segunda cuerda. Con el si podríamos hacerlo igual. Tenemos el si, segunda cuerda al aire, pero si no, pues por lo que sea no se puede, también podemos tocarlo tercera cuerda, en este caso cuarto traste. ¿Veis que suena igual? Es el mismo si. Entonces, pues el que mejor os venga, pues ahí lo tenéis. Luego, el sol, tercera cuerda al aire. En vez de tocarlo en la tercera cuerda al aire, también tenemos otra opción que es irnos al quinto traste de la cuarta cuerda. Suena igual. Ahora, el re, que en este caso lo podemos tocar en la cuarta cuerda al aire, también lo podemos tocar en la quinta cuerda, quinto traste. Veis que suena igual. Y ya pues tendríamos el la, que en este caso es la quinta cuerda al aire, y lo podemos comparar con la sexta en el quinto traste. Entonces yo digo esto, primero, os sirve para, pues si en esa posición no podéis tocarla en la cuerda al aire cualquiera de las 6 notas, pues la tocáis en este caso en otra posición, ya sea en el quinto o en el cuarto traste, ¿vale? Porque son las mismas notas, entonces si os viene mejor una que otra, pues al final utilizáis la que mejor os venga, ¿vale? Que es, bueno, según vayamos tocando lo vais a ir viendo, que hay veces que pues te interesa más una u otra por la posición de la mano izquierda, que sea más cómoda, o porque no haya otra posición que se pueda tocar y solo podemos hacer esa, bueno, básicamente. Vale, entonces, esas son las cuerdas al aire. Y esas son las, digamos, las notas en el pentagrama. Entonces, ya prácticamente sabiendo esto, podemos sacar las demás notas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a coger... y esto lo vamos a hacer sin la ayuda de la guía. Vamos a coger el mi que hemos tocado, el primer mi, que es el agudo. Si hacemos el mi, vamos a tocar solo la primera cuerda. Pues si vamos al primer traste, tenemos el fa. Tercer traste, el sol. Quinto, el la. Séptimo, el si. Y octavo, el do. ¿Vale? Entonces, a partir de ese mi, si nosotros vamos al pentagrama, al cuarto espacio, ese mi, si yo sigo subiendo, pues serán estas notas que se tocarán, en este caso, en la primera cuerda. Será el mi, el fa, el sol, el la, el si, el do, el re y el mi. Y a partir de aquí sería igual que a partir de aquí. Es decir, la guitarra, para que os hagáis más o menos una idea,
desde el traste 12 hacia adelante es lo mismo que de aquí en adelante. Son las mismas notas. Lo que pasa que estas de aquí son mucho más agudas, evidentemente. Pero digamos que es homólogo, es igual. Entonces, pues siempre que tengáis a partir de ese mi, las notas más agudas la tocáis en la pues, primera cuerda. Si es el mi al aire, el fa, el sol, el la, el si, el do, el re y el mi. O el mi bemol, re sostenido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenéis todas las notas, ¿vale? Recordad rápidamente que en la guitarra un semitono, si subimos un semitono, pues imaginaros que vamos de mi a fa, pues tengo que subir un semitono. Pues la equivalencia en la guitarra, en el mástil de la guitarra, es bajar un traste. Entonces digamos que semitono y traste es lo mismo, y si subo un semitono, en la guitarra es, digamos, inversamente, bajo un traste. Por el contrario, si voy, por ejemplo, de do a re, pues en vez de subir un semitono, necesito subir dos semitonos. Pues en la guitarra, en la posición en la que yo esté, tendré que, si estoy en do, tendré que subir dos semitonos, por tanto en la guitarra tendré que bajar dos trastes. Pues imaginaros si estoy aquí, si tengo que, en este caso estoy en el la, en la primera cuerda, quinto traste. Si quiero ir desde la hasta si, tengo que subir dos semitonos, por tanto tengo que bajar dos trastes, bajo uno y bajo otro. Y así estoy en el si. Pues esto se hace con cualquiera de las notas. Por ejemplo, si quiero ir de do a do sostenido, pues tengo que subir un semitono. Pues imaginaros que estoy segunda cuerda, primer traste, estoy en el do. Y quiero ir, la siguiente nota es el do sostenido, pues lo único que tengo que hacer es, si de do a do sostenido tengo que subir un semitono, llevado a la guitarra lo que tengo que hacer es bajar un traste, que es así. Y ese sería el do sostenido. Entonces, estas son, digamos, un poco el mecanismo que tenemos que seguir para identificar las notas y saber un poco cómo ir a la siguiente nota. Entonces, eso sería la primera cuerda. Recordad, tenemos el mi, el fa, el sol, el la, el si, el do, el re y el mi. Y estas son notas más agudas, por tanto irán en el pentagrama más arriba. En el pentagrama la parte de arriba es parte más aguda y según vamos bajando van siendo notas o sonidos más graves. Entonces, ese sería el mi. Luego el si, pues si lo tocamos en este caso en la segunda cuerda, pues tendríamos el si. Luego el do, también tocado en la segunda cuerda, primer traste. El re, tercer traste, segunda cuerda. Y luego ya iría el mi. ¿Vale? Ese mi hemos visto que es el mismo que el mi al aire. Por tanto, a partir de ahí ya podemos tocar, a partir de ese mi podemos tocarlo o en la segunda cuerda, es decir, hacer mi, fa, sol, la, si, o hacerlo aquí, mi, fa, sol, la, si, por ejemplo, ¿vale? Entonces digamos que son como fragmentos. En este caso, si voy en la segunda cuerda, tengo desde el si, do y re. Y luego ya el mi, fa, sol, que también lo puedo seguir haciendo en la segunda cuerda, pues tengo dos opciones, o lo hago en la segunda cuerda o lo hago en la primera cuerda, como hemos visto antes, mi, fa, sol, la, si, do, ¿vale? Que son las mismas notas. Esto va como por rangos, más o menos. Entonces, pues para que veáis, tenéis varias opciones. En este caso, hemos visto primero desde el mi, agudo, primer compás, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Ese es, digamos, un rango de recorrido que va, en este caso, desde el cuarto espacio, desde ese mi, que es una nota aguda, hacia arriba. Entonces, cada una de las notas que vamos subiendo, pues se hará en la primera cuerda, que son cada vez notas más agudas. Si os dais cuenta, son notas cada vez que suenan más agudo. Ahora en el si, pues es el mismo mecanismo. Empiezo el si, segunda cuerda al aire, y luego vamos a hacer las demás notas. Hacemos el si, el do, el re, y ahora ese mi siguiente, que es segunda cuerda, quinto traste, es igual que primera cuerda al aire. Por tanto, si tengo dos opciones, o seguir en la segunda cuerda, mi, fa, sol, la, si, o hacerlo eso mismo pero en la primera cuerda, mi, fa, sol, la, si. ¿Cómo lo elegiré? Pues según me venga mejor una opción u otra, o la que más me guste, ¿vale? Ahora con el sol, pues el sol está en la tercera cuerda al aire. ¿Veis? Que en este caso es la segunda línea en el pentagrama contando desde abajo. Pues en la tercera cuerda tenemos el sol al aire, el la, y luego ya el si, tercera cuerda al aire, que es en el cuarto traste, pues es el mismo que la segunda cuerda al aire. Por tanto, puedo seguir en la tercera cuerda, si, do, re, mi, fa, sol,
o puedo hacerlo, en este caso, en la segunda cuerda al aire. Si, do, re, mi, fa, sol. Es lo mismo, pero podéis elegir según os venga mejor una posición o os venga mejor otra. ¿Vale? Aquí lo importante es saber que existe, saber que tengo varias opciones y según me interese una u otra, según vaya practicando, pues cojo una o cojo la otra, básicamente. ¿Vale? Entonces ya hemos visto el mi, el si y el sol. Ya hemos hecho el rango desde el sol, que es segunda línea, hacia arriba. Entonces, si queréis hacer desde, imaginaros, queremos hacer desde sol hasta el mi. Pues el sol, el la, por ejemplo, tercera cuerda, si, do, re, segunda cuerda, y mi, fa, sol, primera cuerda, por ejemplo. ¿Vale? Ya hemos abarcado todas esas notas. Y además hemos visto varias opciones donde podemos tocar esas notas. Ahora vamos con el re. Pues el re tendríamos el re, mi, fa, cuarta cuerda. Y luego ya el sol es el mismo que la tercera cuerda al aire. Por tanto ya puedo elegir tocar ese sol y las siguientes notas, sol, la, si, do, en la cuarta cuerda, o tocarlo en la tercera, sol, la, si, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, pues así vais viendo distintas opciones que tenemos. En la cuarta cuerda del re, el mi y el fa, y luego ya a partir de ahí puedo seguir o en la tercera cuerda o seguir en este caso en la cuarta, ¿vale? Luego quinta cuerda al aire es el la, que tendría el la, el si y el do, y a partir del do ya puedo elegir tocar el re o en la quinta cuerda, re, mi, fa, o en la cuarta cuerda, re, mi, fa. Suena igual, ¿vale? Podéis elegir según os venga. Y ya por último el mi, que sería el mi, fa, sol, y luego ya el la se puede tocar la sexta cuerda, quinto traste o quinta cuerda al aire, eso ya como queráis. Vale, entonces con esto, ¿qué pasa? Que ya hemos abarcado prácticamente gran parte de las notas que tenemos en el pentagrama con la guitarra. Esto quiere decir que cuando vosotros vayáis y cojáis una partitura, podéis primero leer, en este caso, qué nota es, ¿vale? Esto, si no lo habéis aprendido todavía, tengo vídeos explicando un poco cómo pues leer, en este caso, la partitura, ayudándonos de la clave de sol, viendo un poco qué es cada una de las claves y por qué, y en este caso la clave de sol, que es la que nos interesa para la guitarra. Resumido muy rápidamente, una clave básicamente es una referencia en la que me da una nota y a partir de esa nota cuento en el pentagrama las demás. En este caso, la clave de sol me dice que en la segunda línea, esa nota que está en la segunda línea es el sol. Y a partir de ahí voy contando. Pues hacia arriba será sol, segunda línea, segundo espacio el la, tercera la línea el si, el do, el re, el mi, el fa. Y lo mismo hacia abajo. El sol, el fa, primer espacio, el mi, primera línea y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, así es para aprender qué nota es. Y una vez que eso ya lo sabemos, que es más o menos sencillo, es identificar, luego llevarlo a la guitarra. Pues el mi agudo del cuarto espacio, primera cuerda al aire. O saber que también la puedo tocar en la segunda cuerda, quinto traste. Y en la misma nota, según me interese. Y así con el resto de notas. ¿Vale? Entonces nada, tenéis más ejercicios, pues podéis tocar el do, el re, el mi, el fa, el sol, el fa, mi, re, do. Entonces, esto viene muy bien porque aquí tenéis algo muy, muy importante. Primero, os sugiere con qué dedo podéis tocarlo, que en este caso yo sugeriría índice y medio casi siempre, ¿vale? Y luego os dice dos cosas. Primero, en qué cuerda tenéis que tocarlo y luego con qué dedo de la mano izquierda se suele tocar o se debería de tocar, ¿vale? La cuerda es el número que tiene el circulito y en este caso el número sin circulito es con qué dedo de la mano izquierda tengo que tocarlo. Pues por ejemplo, si vais a la lección 2 tenéis el do, en este caso con el dedo 3, quinta cuerda, el re, cuarta cuerda al aire, el mi, cuarta cuerda, segundo, en este caso, el segundo traste, el fa, tercer traste, el sol, tercera cuerda al aire, el fa, mi, re, do, ¿vale? Y así. Entonces, esto os viene muy bien porque vais a aprender a identificar notas y según vayáis practicando os va a resultar más fácil y más rápido. Vais a invertir menos tiempo en identificar qué nota es, con qué dedo tengo que tocarla y demás, ¿vale? Y sobre todo en qué cuerda se tiene que tocar, ¿vale? Sabiendo también que tenéis varias opciones.
Entonces aquí tenéis muchos ejercicios que, pues nada, os va poniendo eso, la cuerda y el dedo. Entonces esto es practicar. Practicar y practicar, simplemente. Por ejemplo, cogemos en la lección 4, pues hacéis do, quinta cuerda, re, mi, fa, cuarta cuerda, ahora el sol en la tercera, el fa, cuarta y el do en quinta cuerda, ¿vale? Entonces ahí es para que cuando cojáis una partitura sepáis, pues el do grave, pues sé que tengo que tocarlo, en este caso en la quinta cuerda, en el tercer traste, por ejemplo. O el fa grave, que está en el primer espacio, pues lo tengo que tocar, en este caso cuarta cuerda, tercer traste. Y así ya lo podéis identificar. Entonces, esto viene muy bien para, pues saber, oye, pues el do agudo, segunda cuerda, el mi agudo, pues primera cuerda. Aunque sé que también la puedo tocar en la segunda cuerda, quinto traste. Pero veo la nota y ya sé dónde tengo que llevarlo, ¿vale? En este caso. Entonces aquí tenéis muchos ejercicios con los que podéis practicar, ¿vale? Y os pone además distintas opciones, tenéis el sol, tercera cuerda, el la, el si, el do, el re, do, si, la. Esto es practicar, ¿vale? Ya os digo, esto no es... al final uno aprende practicando y fijándose. Y sobre todo, no tanto practicando mucha cantidad, sino poquito todos los días, porque al final la cabeza se os va quedando y cuando veáis un sol segunda línea vais a decir, vale, pues tercera cuerda al aire, porque ya os va a salir de tanto practicar todos los días. Y luego cuando veáis una partitura, cualquier canción que queráis tocar, pues va a ser mucho más fácil, porque ya tenéis las notas, ya sabéis qué nota es y ya sabéis dónde la tenéis que tocar. Luego ya será más o menos complicada, según la velocidad, según la complejidad de la canción, etcétera, ¿vale? Pero lo básico, y esto lo tiene que tener todo el mundo, es saber qué nota es y dónde va, en qué cuerda va, porque si no lo demás es imposible saberlo, ¿vale? Y vais a tardar muchísimo más tiempo. Entonces, pues nada, aquí tenéis, ya os digo, lo voy a dejar en la descripción para que practiquéis todo lo que queráis. Tenéis aquí muchísimos ejercicios que os dice la cuerda, os dice la nota. Entonces, no tenéis por qué hacerlo entero, pero sí cada día un poquito, para que saber, pues, os va a ayudar en muchas cosas. Primero, digitación de mano derecha, sí, como os digo, hacéis índice medio, ¿vale? Y vais tocando a la vez que vais diciendo, vale, pues esta nota es el do. Y es el do agudo, porque está, en este caso, en el espacio. Pues, se toca primer traste, segunda cuerda, por ejemplo, ¿vale? Y así con todo. Aquí lo vais a tener. Y luego más adelante hay canciones que también vienen acompañadas de los acordes y sirven sobre todo para practicar, porque son canciones y melodías sencillas, pero nos ayudan a identificar qué nota es, en qué cuerda va y todo eso se nos va a ir quedando, ¿vale? Entonces nada, ya os digo, os lo voy a dejar en la descripción. Cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, tenéis WhatsApp, Telegram, todos los grupos, comentarios de YouTube y la página para comentármelo, los comentarios mismos de los vídeos, pues nada, me podéis preguntar lo que queráis. Así que nada, os lo dejaré allí para que practiquéis, sobre todo para que lo disfrutéis mucho y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.